Dobro jutro, dobar dan y dobar večer. Buenos días, buen día o buenas tardes, según el horario que estés viendo este capítulo, que ya es el tercero que estamos presentando. Aquí vamos a hablar en el día de hoy de personalidades croatas, tanto aquellos inmigrantes croatas que llegaron a la Argentina como algunos de sus descendientes que se destacaron dentro de nuestra sociedad. Así que espero que te guste y vamos nomás. Bueno, ahora en este capítulo vamos a hablar particularmente de personalidades, de algunos inmigrantes croatas que se destacaron o algunos de sus descendientes también. Pero acá hay algo importante. Voy a hablar solo de algunos, no de todos, si no estaría un video muy largo. Y más importante, me tiene que dar material para la temporada 2. Ahora, te voy a contar. ¿Quién fue el primer croata que llegó a la Argentina? ¿Que fue un marinero? ¿Fue un albañil? ¿Fue un comerciante? ¿Fue un profesional? No, fue un sacerdote jesuita que se llamaba Nikola Plantić. Él nació en Varaždin y llegó a Buenos Aires y luego a Córdoba, donde trabajó como profesor acá en el Colegio Montserrat. Nikola Plantić ejerció su carrera de docente como de sacerdote aquí en la Argentina hasta que llegó la orden de expulsión de los jesuitas, que llegó obviamente aquí a Sudamérica, que es muy conocido obviamente en la historia de América y de Sudamérica. Aquí estamos hablando de fines del siglo XVIII. Luego de esto, Nikola Plantić volvió a Europa, volvió primero a Austria y luego a Croacia, donde falleció. Pero el primer croata que llegó a la Argentina, que se estableció, fue Nikola Plantić, el jesuita. Otros grandes representantes sobre todo la primera oleada migratoria, fueron los hermanos Mihanović, Nikola y Miguel. Aunque también llegó otro hermano, Bartol, un tercer hermano Mihanović que llegó a Argentina. Nikola Mihanović fue el primero que llegó. Ellos llegaron del sur de Dubrovnik, un pequeño pueblo llamado Doli. Y acá en Argentina él se desarrolló porque tenía, la verdad, que una capacidad empresarial increíble. Veía dos pasos adelante que todos. Así logró crear una compañía naviera, primero cuando fue la guerra del Paraguay, trayendo heridos y llevando pertrechos y llegando estos viajes entre Buenos Aires y Asunción. Luego comenzó a tirar líneas para lo que es más para la Patagonia. En definitiva, logró crear una flota naviera impresionante que junto a su hermano Miguel, que fue llamado después para que viniera a ayudarlo, entre dos hicieron un gran imperio de lo que es la flota mercante argentina. Miguel Mihanović también se logró tener sus actividades junto a los marineros croatas, a quienes defendió, a quienes cuidó, y logró ganarse el aprecio de ellos. Su hermano Nikola, el hermano mayor, llegó a ser varón, nombrado varón, y el Imperio Austrohúngaro también le dio el título de cónsul aquí en Argentina. Ambos lograron desarrollarse, ayudaron a muchos marineros croatas y formaron una de las primeras instituciones en 1873, que es la Sociedad Austrohúngara, Sociedad de Ayuda Austrohúngara, para todos aquellos inmigrantes que no eran solamente croatas, había también, como el nombre lo menciona, algunos austríacos y otros húngaros, pero era básicamente marineros croatas. Su impronta llega hasta el día de hoy y una de sus bisnietas de Miguel Mihanović es la reconocida cantante Sandra Mihanović. Otro personaje destacado de la misma época era el mayor Jakov Buratovich, o también llamado Santiago Buratovich. Él era un ingeniero que se había formado en Croacia, en Austria, y que había trabajado en el Canal de Suez. Y fue llamado por el gobierno argentino para realizar trabajos. Él estuvo tanto en Rosario como después en la Patagonia, principalmente teniendo líneas telegráficas. La verdad que fue una persona muy reconocida, con un gran trabajo, y tuvo un cargo como mayor Buratovich dentro del ejército. Su vida no pasó desapercibida, dado que incluso hay una localidad en el sur de Buenos Aires que se llama Mayor Buratovich, y en la ciudad de Rosario hay una plaza que lleva su nombre. Ahora vamos a hablar de uno de los más conocidos, por no decir el más conocido inmigrante croata que llegó
a nuestro país, que es Ivan Vucetich o Juan Vucetich. Él llegó desde la isla de Hvar a nuestro país a finales del siglo XIX, se estableció en la provincia de Buenos Aires y ahí empezó a trabajar, entre otras cuestiones, con la Policía Federal. Su trabajo, que todo es mundialmente reconocido, es cuando él descubre que las huellas dactilares son totalmente distintas entre todos los seres humanos. Esta investigación y este descubrimiento que tuvo él trascendió las barreras de la Argentina, hizo a la Argentina famoso en todo el mundo y es notable cómo crea un puente entre Argentina y Croacia por este nombre, por Ivan Vucetich, Juan Vucetich, que es innombrable la cantidad de calles, de instituciones y distintos lugares que llevan su nombre en reconocimiento a este gran investigador y que es también fruto de esta Croacia que venían los inmigrantes en busca de pan y acá en Argentina lograron desarrollarse, incluso descubrir estas novedades que llegaron a nivel internacional. Hasta ahora no hemos mencionado la provincia de Entre Ríos y de ahí surgió, o ahí llegó un inmigrante croata muy reconocido que se llama Albert Marangunić. Él llegó también a finales del siglo XIX y fue un destacado comerciante y creador del centro comercial de Paraná, Entre Ríos. Una persona que tenía una casa muy linda, que lo vemos en esta imagen, y también que generó un gran entorno comercial y fue muy recordado por el pueblo de Paraná. En capítulos anteriores hemos hablado de Ushuaia, de los pioneros que llegaron ahí precisamente buscando el oro. El primer croata que llegó a esta ciudad, a lo que llamamos el fin del mundo, fue Mateo Paravić. Él había llegado con 24 años en 1860 a Buenos Aires y de ahí se dirigió a esta zona del país a probar suerte. Él ahí empezó a tener contacto con los ingleses que habitaban ya la zona o que tenían sus negocios y él se convirtió al anglicanismo. Entonces se lo empezó a llamar el reverendo Paravić. Esto forma parte también de las leyendas y de las historias de nuestra colectividad, pero que el primer croata que llegó al fin del mundo fue Mateo Paravić. En otros momentos habíamos mencionado de la gran cantidad de producción literaria que había en Buenos Aires de intelectuales. Acá voy a nombrar solamente algunos. En primer lugar, a Dinko Bartolazzi, que venía desde Zadar y que en 1880, o sea, en una época muy antigua, llegaban los primeros inmigrantes croatas, él logró trabajar y tener una publicación que se llamaba La Chispa de la Libertad Eslava, así lo mencionaba él. Este libro se repartía entre los inmigrantes croatas con una postura en contra de lo que era ese momento el Imperio Austrohúngaro. Más acá en el tiempo me gustaría mencionar a otros poetas como Víctor Vida, también de una notable trayectoria, notable calidad. La verdad, él muy afectado de la nostalgia por haber tenido que emigrar y la verdad que terminó mal sus días, pero transmite toda esa angustia del inmigrante. También podemos nombrar a Pero Tutavac, que tuvo la cualidad de haber traducido el Martín Fierro al croata, siempre manteniendo, y le hacía mucho hincapié en la importancia de mantener el idioma croata como una forma de mantener la identidad. Podemos mencionar otros intelectuales, como por ejemplo en Bahía Blanca a Dinko Cvitanović, que también realizó un trabajo muy importante en esta localidad. Podemos mencionar a Esteban Pejković, que es hijo de croatas y que fue muy reconocido tanto en el Diario de la Nación como en otras publicaciones, que vivió casi 90 años y murió hace pocos años, pero fue un periodista que era consciente de su identidad croata, había nacido en La Plata y sin duda fue muy importante para el periodismo de Argentina. Un notable personaje muy interesante fue Ivan Benigar. Ivan Benigar nació en Zagreb, de padres eslovenos, estudió en las mejores universidades y llegó a Argentina con el título de ingeniero hidráulico. Este notable intelectual había estudiado tanto en Graz, en Austria, como en Praga, en la República Checa, y tenía la cualidad que aparte hablaba 10 idiomas. Era un personaje muy interesante. Cuando llegó a la Argentina se radicó en Aluminé, en la Patagonia argentina, y ahí comenzó a trabajar principalmente para ayudar a todo su entorno, en los cuales había muchos habitantes de pueblos originarios.
Acá en este pueblo logró desarrollarse de una forma tan importante que lo llamaban el cacique blanco. La verdad que tuvo una actividad muy en contacto con el medio ambiente, muy de ayudar al prójimo, siempre aprovechando su gran capacidad intelectual. Él falleció en 1950, dejando un recuerdo muy grande, e incluso actualmente hay escuelas y distintas instituciones que llevan su nombre. También quisiera mencionar a un destacado ingeniero, el ingeniero Stjepan Horvat, que él fue un representante en cierta parte de lo que es la inmigración de la segunda posguerra. Él fue el último rector de la Universidad de Zagreb, que luego que Croacia cayera bajo el régimen yugoslavo, emigrara, y acá en la Argentina tuvo una destacadísima actividad, tanto en la esfera pública como privada. Actualmente, la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodetas lo homenajeó en el 2005 con una placa que lo recuerda en el Instituto Geográfico Militar. Además, no solamente tuvo estas actividades, sino también se dedicó a la música y fue uno de los partícipes de lo que es llamado el coro croata Jadra. Como mencionamos también dentro de lo que es la inmigración de la segunda posguerra, que ya hemos comentado que era una inmigración en general más preparada, más instruida que las anteriores, hay un segmento que se destacó, que son los ingenieros forestales. En la Argentina la verdad que no solamente hicieron lo que llamamos patria, digamos, tanto en el norte como en el sur, recorriendo zonas agrestes, reconociendo nuevos ríos, arroyos, distintas cuestiones geográficas que fueron a aportar al Estado argentino, sino que también crearon institutos donde se dedicaron a la investigación de lo que precisamente es su carrera de ingenieros forestales. Entre ellos tenemos que nombrar a los más importantes, como los ingenieros Luka Poduje, ingeniero Josef Valen, Jure Petrak, Kasimir Uhrin, Mark Hranilović, Slavko Hranilović, Ivica Ferković e Ivan Asančević. Otro destacadísimo intelectual que puso no solo a Croacia sino a Argentina a primer nivel es el doctor profesor Zlatko Tanodi, también conocido como Aurelio Tanodi. Él había emigrado desde Croacia también luego de la Segunda Guerra. Había tenido un periodo corto viviendo en Comodoro Rivadavia para luego venir a la ciudad de Córdoba, donde acá pudo desarrollarse como en su capacidad, en toda su brillantez como archivólogo, lo que generó una escuela que vino después de él, no solo en el estudio de piezas muy antiguas o de textos muy antiguos, el entender toda esta técnica y este arte que lleva a conservar toda la información del pasado. ¿Cómo será de importante su capacidad y su trascendencia, no solamente en Argentina, sino principalmente en toda Latinoamérica, que el día del archivero del Mercosur lleva la fecha, el día de su nacimiento, el 1 de septiembre? En la rama del arte, los croatas se destacaron principalmente en una, que es la pintura. La verdad que tuvimos grandes pintores croatas que llegaron a nuestro país. Podemos nombrar a algunos que estuvieron de paso, como Josip Crnobori o Joža Kljaković, otros que se dedicaron y que tuvieron un reconocimiento aquí en Argentina, como Zvonimir Katalenić, pero el más grande de todos fue Zdravko Dušmilić, que es una obra monumental, reconocido en toda Argentina. Él, cuando llegó a Buenos Aires, luego se trasladó a Mendoza, donde desarrolló la mayor cantidad de su trabajo, de su producción, y quizás lo más destacado es cuando Borges lo llamó para que él pintara alguna de sus obras literarias. Eso llegó al sumum, digamos, de su capacidad como pintor, como intérprete, y la verdad que dejó muy alta la vara para todos los artistas argentinos. Él falleció en 1989, pero dejó un recuerdo muy grande, sobre todo en Mendoza, pero también en todo el país por su gran obra y su gran arte. También podemos nombrar a otros descendientes de croatas que se dedicaron a la pintura. Vamos a nombrar solamente a algunos. Sé que hay muchos y la verdad que ha sido muy fructífera la cantidad de hijos y nietos de croatas que se han dedicado a este arte. Podemos nombrar a Bernardo Sinčić, a Oscar el Oso Smoje y a Ricardo Supisic.
Yendo a otra rama del arte como la música, que está también dentro del alma croata, podemos nombrar a una persona muy destacada, que tuve el placer de conocerlo porque vivió casi 100 años, que se llamaba Ljerko Špiler. Ljerko Špiler llegó desde Crkvenica a Argentina a los años 30, fue invitado por una orquesta, pero cuando llegó acá ese contrato se cayó y tuvo que empezar de cero, y la verdad que fue un artista, sobre todo era violinista y forjó una carrera increíble, reconocido incluso con los premios Konex como artista destacado, y no solo eso, sino que bueno, su hijo Andrés ha continuado con toda su tarea. Vivió casi 100 años, creo que 99 años, y la verdad que es un ícono de la música. Vuelve a ser lo mismo, tanto croata como argentina. Tomando otras áreas como ya es el espectáculo y la moda, obviamente tenemos siempre nuestro recordado Ante Garmaz, que llegó a la Argentina siendo un niño, se radicó en el Chaco y luego obviamente en Buenos Aires, donde bueno, llegó a tener una fama nacional y siendo un personaje de todos los argentinos. Nunca olvidó su esencia croata y hablaba muy bien nuestro idioma. También podemos nombrar a otros personajes como Libertad Leblanc, que también es famosa vedette de los años y actriz de los años 60 y 70, de apellido Vicic, y también otros reconocidos comunicadores como Mario Markic, la ya mencionada Sandra Mihanovic y tantos otros. Otra descendiente de croatas también que se ha destacado ya en el rubro gastronomía, pero también muy mediática, es Narda Lepes, o Lepes, como es realmente su apellido, que también se ha destacado en esto y está también en contacto con nuestras tradiciones, con nuestra inmigración, y le alentamos a preparar también comidas croatas y que no pierda esa esencia. Bueno, si seguimos hablando ahora de descendientes de croatas, hay dos personajes que los dejo a su criterio. Tenemos, por un lado, esta persona y esta persona. Ambos expresidentes, uno y presidente de la actualidad otro, de la nación argentina. Uno es Néstor Carlos Kirchner, por parte de madre Ostojić Dragnic, y el otro es el doctor Javier Milei Lučić. Creo que con esos dos podríamos explicar un poco la inmigración croata, porque es muy interesante. Por el lado de Néstor Kirchner, sus familiares llegaron de la isla de Brač, primero a Chile. Comentario aparte, la migración croata en Chile es principalmente de la isla de Brač, y llegaron al sur, a Punta Arenas, donde hay una cantidad impresionante de croatas. Su madre, de padre y madre croata obviamente, se conoció con el padre de Néstor, que vivía en Río Gallegos, se conocieron, y de ahí, bueno, viene la historia que ya todos conocemos, por la isla de Brač y por Chile. Por otro lado, Javier Milei tiene su familia de la isla de Hvar, que emigró principalmente a lo que llamamos a la ciudad o al pueblo de Villa Mugueta, donde había una gran cantidad de inmigrantes croatas que trabajaban y vivían ahí y formaron un centro, la verdad, verdaderamente importante. Entonces tenemos, Javier Milei tiene 3 abuelos italianos y un abuelo croata. Entonces tenemos por un lado Brač, por otro lado Hvar, por un lado Néstor Kirchner, por otro lado Javier Milei, 2 presidentes de la nación argentina con sangre croata. Otro político que también podemos llegar a mencionarlo, voy a mencionar a algunos, no a todos. Podemos hablar de Jorge Zepernic, gobernador de Santa Cruz en los años 70. Podemos hablar del candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Horacio Massachesi, que era apellido Arbas por parte de madre y que era de Villa Regina, que ya lo mencionamos anteriormente, también asentamiento croata. Otro que puedo mencionar es el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, también que es croata por parte de madre. Dentro de la política también podemos nombrar a otro personaje interesante que era Oskar Ivanišević. Oskar Ivanišević, la familia de él había emigrado desde la isla de Brač, e incluso él tenía hermanos croatas. Él había llegado en 1905, principios del siglo, y él fue muy importante dentro de la estructura del gobierno del general Perón, siendo ministro y también siendo uno de los creadores de la marcha peronista. Ahí también teníamos un croata. Ahora vamos a hablar de deporte, porque tuvimos una destacada actuación, generalmente con hijos o nietos de croatas. Vamos a hablar por ramas. Primero el vóley. Nuestro querido Marko Milinković,
referente, capitán de la selección de vóley argentina, de padre y madre croata y una activa participación en nuestra colectividad, fue un referente y un gran destacado en este deporte. En el vóley también podemos destacar a Alejandro Spajic, sanjuanino, y que también fue compañero de Marcos Milinkovic, y juntos hicieron un gran tándem defendiendo los colores argentinos. En el tenis tenemos que nombrar al capitán del equipo de la Copa Davis que nos trajo la primera Copa Davis, que se llama Daniel Orsanic. Y acá te hago un paréntesis. Argentina ganó su única Copa Davis jugando de visitante en Zagreb y con capitán croata. Cosas de la vida. En el turismo carretera tenemos al reconocido corredor de arrecifes Carlos Marinkovic, que en aquellas viejas carreras del TC seguramente los más veteranos lo recordarán. En el básquet también podemos mencionar, más que todo un dirigente, el alma mater de aquí, de Córdoba, de Atenas, el equipo de Atenas, donde Tono Berliacic, Antonio, el Tono Berliacic, que fue dirigente, técnico y alma del Atenas más glorioso, es también hijo de croatas llegados desde Split. En el fútbol, el deporte rey, puedo mencionar primero a Rodolfo Kral. Rodolfo Kral no era jugador, era un entrenador que ayudó a César Luis Menotti en lo que fue la conformación del equipo del Mundial 78. Una pieza clave en el armado de este equipo que nos trajo la primera Copa del Mundo. Jugadores, bueno, hay muchísimos y muy destacados. Podemos hablar de José María Buljusvacic, Fabián Cancelarich, los dos arqueros, de Jorge Gabrich, los bonaerenses Nicolás Pavlovich, de Pergamino Daniel Vilos. También podemos hablar de Darío Cvitanovic, de Varadero, ambos, tanto Vilos como Cvitanovic, los dos con ciudadanía croata y que pudieron haber jugado para Croacia, fueron llamados por la selección croata. También podemos hablar de Juan Pablo Vojvoda, actualmente Matko Miljevic, que juega en Newell's. También podemos destacar a un personaje leyenda, el Trinche Karlovic. Tomás el Trinche Karlovic fue esos jugadores que la verdad trascendieron fronteras, quien algunos conocen su historia, que era un jugador que era mejor que Maradona, que era un crack, que no le gustaba entrenar. Bueno, un rosarino de padre croata que tuvo su pico máximo de popularidad cuando en el Mundial 74 la selección argentina que iba a jugar el Mundial de Alemania fue a hacer un partido de práctica contra la selección de Rosario, en el Gigante de Arroyito, y en este partido jugó también el Trinche Karlovic, que le pidieron que lo sacaran porque estaba humillando a la selección argentina. Este jugador, este mito, lamentablemente nos abandonó, nos dejó hace unos pocos años falleciendo en Rosario. Siguiendo con el fútbol, obviamente no podemos olvidarnos, y lo tenemos siempre acá en el corazón, a nuestro querido Mirko Šarić, jugador de San Lorenzo. Siempre Mirko en nuestro corazón. Y para cerrar con el fútbol, ¿de quién podríamos hablar si no es de Diego Armando Maradona? En el cual, según la información que manejamos, según gente que ha estudiado el tema, nos dice que su bisabuelo Mateo Karolic llegó a la Argentina, se estableció en Misiones y en Corrientes, y ahí, bueno, todo el linaje. Siempre se habló que su madre Dalma, porque es por el lado de la madre de Doña Tota, que Dalma era por Dalmacia. Historias, leyendas, pero supuestamente Diego tiene ascendencia croata. Para finalizar este capítulo, creo que sería bueno mencionar el mayor aporte que puede dar un ser humano, que es dar su vida por la patria. Entonces, quisiera recordar a aquellos hijos y nietos de croatas que lucharon en la guerra de Malvinas y que algunos pudieron sobrevivir y otros lamentablemente dejaron su vida en aquellas islas. Podemos hablar del teniente Daniel Jukic, del cabo principal Andrés Luis Brasic. Tanto de Jukic como de Brasic se han creado escuelas que llevan su nombre en recordatorio de su ofrenda a la patria. También ha habido otros descendientes de croatas que participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur y que sin duda también lograron sellar esta unión entre Argentina y Croacia en este ámbito, en este altar por la patria. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema, pero antes me voy a tomar un traguito de una rica Slivovica
este aguardiente de ciruela para hablar de un tema importante. Mira lo que tengo en mis manos. Esto es el pasaporte croata, pasaporte también para ingresar a la Unión Europea. Durante muchos años, cuando Croacia se declaró independiente, quienes tramitaban este pasaporte era aquellos que queríamos tener un vínculo más cercano con la patria de nuestros padres y nuestros abuelos. En el año 2020, esto se abrió, esta posibilidad de tener un pasaporte croata se facilitó. Antes había que rendir un examen en idioma croata, etcétera, etcétera. Ahora, simplemente con presentar los papeles adecuados se puede obtener este pasaporte. Y bueno, los que estaban interesados preguntaron cómo llegar, qué se necesitaba. Pero muchas veces no preguntaban de dónde venían sus padres, de dónde venían sus abuelos, sus ancestros, por qué llegaron a la Argentina. Y la verdad que el gobierno croata generó estas facilidades para que sus hijos desparramados por el mundo pudieran volver a Croacia, no simplemente para tener un pasaporte europeo. Es por esto que te digo que seas digno de este pasaporte, porque esto costó sangre, costó muchas vidas, hubo gente que tuvo que emigrar, costó una guerra. Así que es importante que seas consciente de esto. No es solamente tener un pasaporte porque me facilita ir a otro país. Esto fue hecho para que los croatas sigamos en contacto, para que los croatas, sus hijos o nietos puedan volver a la patria de su antepasado. Y si tu abuelo o bisabuelo viviera, te diría: Copita nesquita, el que pregunta no se pierde. Así que yo te pido que preguntes, que conozcas, que investigues sobre tus antepasados, las historias de nuestra nación, y que no te pierdas y vuelvas a Croacia. Y así concluyó nuestro tercer capítulo. Espero que hayas conocido nuevas personalidades de la colectividad, gente que se destacó y que probablemente no conozcas, y que te lleve a buscar más información sobre ellos. Así que esto ha sido todo hasta hoy. Te espero para el cuarto y último capítulo y no te olvides, sé bueno porque sos croata.